A ver, imaginemos por un momento un lugar donde las reglas de la construcción simplemente no aplican, donde lo que parece imposible se levanta en cuestión de meses. Hoy vamos a ver cómo las exposiciones universales, esas grandes fiestas del progreso, se convirtieron en el verdadero laboratorio secreto de la arquitectura del futuro. Esta cita, la verdad es que lo clava, porque las Expos Universales no eran simples ferias, eran laboratorios a presión. Se planteaba un desafío monumental que obligaba a los mejores ingenieros y arquitectos del mundo a pensar a lo grande, a construir a contrarreloj y, sobre todo, a atreverse a hacer cosas radicalmente diferentes. Es una pregunta que la verdad tiene miga, porque aunque suene increíble fue exactamente así. Estas fiestas mundiales crearon una necesidad urgente de construir lo imposible, y de esa presión, de ese no hay tiempo, hay que hacerlo ya, surgieron soluciones que acabarían definiendo nuestras ciudades para siempre. Y para empezar a entender esto, vámonos a nuestro primer ejemplo, a Londres, en 1851, el Crystal Palace. Ojo, que esto no era solo un edificio, era toda una declaración de intenciones, un manifiesto de la nueva era industrial hecho de hierro y cristal de arriba abajo. Claro, para entender por qué el Crystal Palace fue tan rompedor, hay que ver qué estaba pasando. La máquina de vapor lo estaba cambiando todo, la producción de hierro estaba, literalmente, disparada, y el ferrocarril lo movía todo de un lado a otro. Vamos, que estaban todos los ingredientes para que se liara una buena. La tormenta perfecta. El reto era un problemón gigantesco. Había que levantar un espacio de exposición colosal, y lo necesitaban básicamente para ayer. Los métodos de siempre, la piedra, el ladrillo, imposible. Demasiado lento, demasiado caro y sobre todo demasiado permanente para algo que solo iba a durar unos meses. Y entonces, de donde menos se esperaba, apareció la solución, de un tal Joseph Paxton, que no era ni arquitecto, era diseñador de invernaderos. Y su idea fue de una simpleza genial. En lugar de construir, ¿por qué no ensamblar? Fabricar todas las piezas en talleres y luego, como si fuera un mecano gigante, montarlas allí mismo. Una jugada maestra, vamos. Pero claro, como suele pasar, solucionas una cosa y ¡zas!, te aparece otro marrón por otro lado. Nadie, pero es que nadie, había construido algo tan bestia con metal hasta entonces, y no habían caído en cómo ese esqueleto de hierro iba a reaccionar al calor y al frío. Para que nos hagamos una idea de la locura, 45 centímetros. El edificio entero podía crecer y encoger casi medio metro con los cambios de temperatura. Diseñar una estructura que pudiera, literalmente, respirar de esa manera sin venirse abajo, fue, sin más, una de las mayores proezas de la ingeniería de su tiempo. Vale, ya controlaban eso de construir rápido. Siguiente nivel, la escala. A lo bestia. A finales del siglo XIX la carrera era a ver quién la hacía más grande, más ancho y más alto que nadie. La obsesión era cubrir espacios enormes y, de paso, tocar el cielo. Esta carrera se ve súper clara en las estaciones de tren de la época, que eran como el campo de pruebas perfecto. Es que es una locura. En menos de 20 años, casi duplicaron la distancia que podían cubrir sin poner una sola columna en medio. Cada estación nueva era un récord que machacaba la anterior. Y por supuesto, el culmen de toda esta ambición fue la puerta de entrada de la Expo de París, la Torre Eiffel, que, ojo, no era un edificio para meter cosas dentro. Su única función era ser un monumento al poderío de la ingeniería, un «mirad lo que somos capaces de hacer». Y vaya si lo era. La estructura más alta jamás construida hasta ese momento. Un dato curioso que casi nadie sabe, todo el mundo piensa que la Torre Eiffel es de acero, ¿verdad? Pues no, error, es casi toda de hierro forjado. Y esto no es un detalle sin más, es clave, porque el hierro forjado es más pesado y más difícil de trabajar que el acero, lo que significa que el reto de levantarla fue todavía más brutal. Pero ¿cómo narices te aseguras de que 4 patas gigantes que se van curvando hacia adentro se encuentren arriba en el punto exacto, con una precisión de milímetros? Pues aquí está la genialidad. La solución fue meter unos pistones hidráulicos enormes en la base de cada pata. Así podían hacer microajustes, subir o bajar cada una un poquito, hasta que el primer nivel encajó a la perfección. Saltamos al siglo XX y la cosa cambia por completo. El juego ya no va de fuerza bruta, de usar más y más material. Ahora se trata de ser listos, de ser eficientes, elegantes. La nueva pregunta era, ¿cómo podemos hacer más con menos? Y para entender esta nueva era hay que quedarse con una palabreja: tensegridad. Suena a chino, pero la idea es brutal. Imaginen un esqueleto de elementos rígidos que empujan hacia afuera, flotando dentro de una red de cables que tiran hacia adentro. Juntos, crean estructuras que son increíblemente fuertes y a la vez súper ligeras. El gran maestro de esto fue el arquitecto Fray Otto. Y lo más alucinante es de dónde sacó la inspiración. De las pompas de jabón.
Sí, como lo oyen. Se fijó en cómo una pompa de jabón crea por naturaleza una superficie de tensión perfecta y dijo, yo quiero hacer eso, pero con un techo. Y lo hizo. Creó cubiertas que parecían flotar, usando una miseria de material en comparación. Y en esa misma expo, que debió ser una pasada, había otro visionario, Buckminster Fuller. Él llegó y deslumbró a todo el mundo con su cúpula geodésica para el pabellón de Estados Unidos, una esfera casi perfecta que parecía una nave espacial que acababa de aterrizar. Pero lo realmente revolucionario no era solo la forma, es que la cúpula era inteligente. Tenía un sistema de parasoles controlado por un ordenador que se abría y se cerraba solo para regular la temperatura y la luz. Un edificio que reaccionaba a su entorno. Pensemos que esto era 1967, una auténtica locura para la época. Y cuando ya parecía que no se podía ir más allá, solo 3 años después, la Expo de Osaka lo vuelve a reventar. El pabellón de Estados Unidos no tenía columnas, ni vigas, ni estructura visible. ¿Cómo se aguantaba el techo? Muy fácil, por la presión del aire. Era literalmente una burbuja gigante en la que se podía entrar. Entonces, ¿qué queda hoy de todos estos experimentos? ¿Fueron solo fuegos artificiales que duraron unos meses y ya? Pues no, para nada. Su ADN está, y esto es literal, por todas partes en nuestras ciudades. Y las conexiones son directísimas. La construcción modular que hoy levanta edificios en semanas es hija directa del Crystal Palace. Esos techos de estadios que parecen hinchados vienen del pabellón de Osaka. Y cada vez que vamos a un aeropuerto con un techo inmenso sin columnas, estamos viendo el legado de la Galerie des Machines de París. Y ese es el punto clave. Las exposiciones universales dieron a los innovadores permiso para soñar y, sobre todo, presupuesto para construir. Crearon un espacio seguro para experimentar a lo grande, para triunfar o para fracasar, y eso aceleró el progreso de la arquitectura de una forma brutal. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Aquellas ferias fueron el gran catalizador de la arquitectura moderna. Hoy, con los desafíos que tenemos encima, como el cambio climático o la superpoblación, ¿cuáles son nuestros lienzos en blanco? ¿Qué gran necesidad nos va a forzar a reinventar otra vez la forma en que construimos el futuro?